Gracias, José Daniel. Tal y como narraste cuando sucedieron los hechos, la detención se produjo al salir de tu casa a unos 50 metros de distancia. Al llegar a la esquina, el mayor de la seguridad del Estado, Adriel Atié, que antes atendía cárceles y prisiones y ahora se dedica al triste trabajo de ignorar las leyes y los derechos de sus conciudadanos, me dijo que estaba detenido. Al preguntar la razón, aseguró que me darían las explicaciones necesarias en la segunda estación de la policía, más conocida como el Palacete, que está próxima al Parque Césped, en el mismo centro de la ciudad de Santiago de Cuba. A esa hora, a las 12:35 de la madrugada del 29 de julio, todavía merodeaban el lugar un grupo importante de personas, que te puedo asegurar repudiaron aquella arbitrariedad y emotiva y verbalmente se manifestaron contra el atropello de la policía política. Es bueno aclarar que desde temprano había un fuerte operativo que se veía perfectamente bien desde tu casa. Resulta increíble, pero ahí hay tantas patrullas y oficiales de la seguridad del Estado que tu casa y la cuadra donde resides parecen una zona de refugiados, un área fronteriza, un campo de batalla. Ya detenido, comenzó el operativo. Y no exagero si lo califico de estrafalario. El oficial comenzó a llamar por el móvil y de inmediato se personaron todos los camuflados, en motores, en autos, en patrulla. Tal parecía que iban a detener a un terrorista que acababa de cometer una de sus fechorías y no a un padre que conversaba con un amigo sobre la situación de salud tan delicada que tiene su hija, que padece de nefritis lúpica y tiene graves laceraciones en la piel debido a una proteinuria. Te repito que la población se portó muy bien y repudió el exceso. Unos 10 jóvenes que pasaban por el lugar me hacían señales de afecto. Incluso no se fueron hasta que la patrulla se perdió de su vista. El asunto llegó al extremo que una morena de más de 50 años y que jamás había visto en mi vida quería montarse conmigo en la patrulla para testificar que yo no había cometido ningún delito. Obviamente la reprimieron y te aseguro, de verdad que te lo aseguro, que cuando vuelva intentaré buscarla para darle las gracias por ese gesto que solo nace de las personas humildes cuando ven un atropello. En la unidad me llevaron a una oficina. Allí salió el tema de la entrevista a Reo Martí y mis criterios políticos como intelectual y periodista. Además de las reiteradas advertencias de no visitar su casa y no tener vínculos de ninguna índole contigo. A todas luces estas personas no quieren vernos juntos y están empeñadas en que no seamos amigos. Mi indignación fue tal que le pregunté si con ese proceder yo también tenía el derecho de elegir sus amistades. Como es lógico, se ofendieron. Entonces pude decirle que tanto su reacción como sus sentimientos eran los mismos que me indignaban. Nadie en su sano juicio acepta la calumnia, la falta de respeto, el atropello y el ultraje. Quisieron hasta confiscarme el móvil. Solo la rectitud moral y los argumentos culturales y legales que me escudan los paro en seco. Un día comprenderán que no somos ni indolentes, ni superficiales, ni necios. Cuando a las 6 de la mañana pregunté al carpeta el concepto de la multa de 100 pesos y la orden de alejamiento para saber cuál era el delito, mi capacidad de análisis se paró frente a la demencia, por violar el perímetro de seguridad. Allí nadie, te aseguro que nadie, supo explicarme dónde comenzaba o terminaba la línea imaginaria que aísla o excluye a una vivienda donde conviven un matrimonio, 3 niños y 2 jóvenes. Tampoco por qué el resto de los cubanos se puede visitar y José Daniel no. ¿En qué ley se amparan para asediar militarmente su casa? ¿Quién anula mi derecho de escoger o mantener un vínculo cordial con mis amistades? Necesito aclarar que cuando mi hija se debatía entre la vida y la muerte, eran tú, José Daniel, y tu esposa Nelva, que es médico y a la cual conozco desde niña, quienes iban a verla por las noches y las madrugadas a darle un ratico de cariño y alegría, pero también a espantarle los fantasmas que desafortunadamente viajan con los suelos citostáticos cuando se utilizan con niños. Solo como aclaración, ese gesto no lo tuvo ningún integrante de la llamada prensa revolucionaria. Resumiendo la idea, José Daniel, a estas personas no le basta con decidir qué comemos, si nos lavamos la boca o nos bañamos, qué pensamos, cómo nos vestimos y qué opciones tenemos socialmente acorde a nuestro perfil político. Ahora quieren escoger hasta nuestras amistades. Si ese no es el colmo, está cerca de la irresponsabilidad cívica. Así ni se cuida ni se protege un país, por el contrario, se ofende y se arrodilla ante la historia. No somos nosotros
sino quienes nos reprimen, los que cruzan la línea que abre un abismo insalvable en el corazón del pueblo cubano. Llamo la atención, estos hechos no son aislados, forman parte de una doctrina bien diseñada y que paso a paso radicalizan, cada vez van más lejos y obran con mayor impunidad. Yo me pregunto qué diría cualquier militante del partido si mañana ve un candado en la puerta de su casa que anula el derecho a moverse con absoluta libertad, o a un policía que le impide salir sin una orden o una explicación coherente sobre la restricción que jamás viene respaldada por una orden judicial. Lo he dicho en otras oportunidades y lo repito hoy. Es hora de impedir que los caprichos se conviertan en derechos, las malas prácticas anulen las leyes y la intolerancia prosiga su cosecha de vicios. Por último, esta es la matriz de la multa. Miren aquí. Bien saben quienes la imponen que no tengo salario, pues hace más de 2 años el gobierno lo que me autorizó fue una licencia sin sueldo para cuidar a mi hija. Sin embargo, voy a pagarla, y no como signo de tibieza o inseguridad política, sino como lección de vida para un gobierno que utiliza sus peores armas contra una familia. Un día Cuba retomará su cauce y su cordura, dejará de dar la imagen de ser la ola de la locura y verá en la sensibilidad, la humanidad y el respeto al derecho ajeno los pilares que han de calificar y definir su paso por la historia y por la vida de sus hijos. Deteniendo y reprimiendo a los opositores, no se asegura el futuro de la isla. Si algo logran con este método es abrir una herida y desnudar las miserias que lastimosamente guían y conducen al socialismo. Muchas gracias, José Daniel.